Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del gran autor César Vallejo. César Vallejo tiene una novela llamada El Tuxteno y es precisamente la que hoy vamos a presentar. Para llegar a ese punto, vamos a hablarles también de los datos más importantes de su vida, el medio que estamos utilizando para hacer llegar la información a ustedes, como también el emprendimiento cultural. Bienvenidos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, provinciano humilde con características marcadas de poblador andino y conocido universalmente como el poeta de la solidaridad con los pobres y desamparados. César Vallejo es un poeta escritor peruano y es considerado como uno de los mayores exponentes de la poesía del siglo XX. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. De origen mestizo y provinciano, Vallejo era el menor de los 11 hermanos y su familia pretendía entregarlo al sacerdocio. Este propósito familiar fue acogido por el poeta con mucha ilusión en su infancia, y esto explica la presencia de su poesía de abundantes vocabulario bíblico y la obsesión del poeta ante el problema de la vida y la muerte que tiene un indudable fondo religioso. El escenario, en gran parte de la obra vallejiana, es el espacio familiar en donde se exploran vivencias importantes que el poeta tuvo como niño y adolescente. En muchas oportunidades se le escuchaba al pequeño Vallejo referirse a sus hermanos en conjunto, clasificándolo como los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 hermanos, los 4 menores. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía en la Universidad Nacional de Trujillo, pero abandonó sus estudios por problemas económicos. Fue integrante de un grupo de intelectuales revolucionarios llamado Grupo Norte. En 1920, acusado injustamente durante una revuelta popular, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, hecho injusto que motivó al poeta a salir del país. En 1931 inicia un nuevo viaje a Rusia, donde escribe El Tuxteno, novela social que denuncia la explotación minera de los indígenas peruanos. Vallejo es un personaje grande y universal de todos los poetas peruanos. Toda su vida tuvo que luchar contra la pobreza y el egoísmo. Para Jaramillo, la capacidad que toda persona realiza al combinar creatividad e innovación se le denomina emprendimiento. El emprendimiento está integrado por todas las distintas áreas en las que la persona interactúa, ya sea en público o en privado. El emprendedor tiene la capacidad de generar ideas innovadoras para crear bienes y servicios, de transformar los acontecimientos positivos o negativos que se le presenten en oportunidades, de ser flexible, de tener la capacidad de adaptar sus ideas a la realidad y sobre todo de asumir riesgos y saber enfrentar los diversos problemas que se le presenten a lo largo de su negocio o su proyecto emprendedor, generando así un impacto no solo en su vida personal, sino también en bien de la sociedad. La importancia del emprendimiento radica en que permite a muchas personas desempleadas a que quieren independizarse, crear pequeños negocios o empresas que les permitan mejorar su economía. Además, fomentar oportunidades de trabajo y es el mecanismo más viable para que la sociedad logre su desarrollo y estabilidad económica. Hablar de emprendimiento cultural es hablar de cada una de las organizaciones que están sujetas para promover cultura. Cultura, este término tan amplio que envuelve a toda acción humana, a toda acción en un determinado contexto. Marcos Martos reconoce a César Vallejo como un cronista periodístico, novelista, gran escritor, pero que universalmente es reconocido por su poesía. César Vallejo es un claro ejemplo de superación. También es un claro ejemplo de lo que a veces no podemos valorar. Y él nos deja un gran mensaje con toda su vida y obra que hoy se expone. En la actualidad, los medios audiovisuales son de gran ayuda para transmitir y difundir ideas, acontecimientos y hechos de la vida cotidiana,
nos conectan al momento contextual y nos hace conocer al detalle la información. Esta nueva cultura audiovisual que la tenemos a la mano nos hace ser responsables y nos acerca al conocimiento con mucha facilidad. Los múltiples lenguajes consisten en una gran diversidad de códigos que son analizados tanto en conjunto como por separado. El uso de tecnología es un elemento indispensable en ese tipo de comunicación. Los tradicionales sistemas de comunicación audiovisuales son el cine, la TV y la radio. En la actualidad contamos con un sistema de comunicación audiovisual como el Internet y los videojuegos que nos permiten la intercomunicación entre las demás personas que van a recibir un mensaje. El Tusteno de César Vallejo fue publicado en 1931. Este es un texto puente entre el indigenismo tradicional y la novela proletaria emergente en la zona andina. El problema del indio y la lucha de clases están ligadas por una perspectiva lascasiana que reduce a los personajes de comportamientos binarios que se excluyen mutuamente y pueden ser buenos o malos, víctimas o explotadores. El Tusteno muestra cuadros aislados de explotación e injusticia. César Vallejo se centró básicamente en esta obra para hacer un reclamo en los peligros de la viveza imperialista en el Perú, que se da a través de las grandes transnacionales mineras y que asimismo estas son apoyadas por la oligarquía local de las familias acaudaladas que influyeron en la política peruana y de forma continua entre los años 1895 hasta 1968. Su ideología y estrategia textual tiene limitaciones para ser considerada la obra revolucionaria que muchos pretenden. Por un lado, porque el indio solo es indio, falla en la construcción de una identidad indígena contestataria y alternativa basada en diferencias culturales y étnicas. Y en el caso de la representación de lo que es los mineros, al resaltar la figura de Servando Huancas, subsume la lucha de las clases al comportamiento de un individuo ejemplar. Este sesgo narrativo determina la ausencia de la acción colectiva de los obreros de Minnick Society, construidos como una mera presencia y sobre todo sin una conciencia de clases, la agenda privilegiada del marxismo ortodoxo de la época. La literatura señala que César Vallejo, al venir de una familia humilde, no gozaba de condiciones económicas para continuar sus estudios. Es así que tendría que trabajar para ahorrar y solventar gastos universitarios. Entre los viajes que haría tendría la vista de la explotación social y la codicia, que más tarde, gracias a su orientación comunista, podría reconocer como la condición esencial del capitalismo. En la novela, el autor reconoce que todo está inmerso dentro del capitalismo, lo que conlleva a muchas comunidades y personajes como las horas a desaparecer frente a las leyes que protegen a las más fértiles. En la novela, la Minnick Society, quienes por el poder utilizan a la clase obrera. Hablar de César Vallejo es hablar de uno de los mejores exponentes de la lectura hispana, y nosotros como peruanos debemos sentirnos orgullosos de lo que él representó sobre nuestro país en el exterior. Nos enseña claramente a amar, a respetar, a querer, a valorar la cultura viva de nuestro país. El Tusteno, novela escrita por nuestro César Vallejo, nos invita a reflexionar sobre el trabajo, el capitalismo, la explotación, el trato hacia los empleados y la cultura del aprovechamiento que impera en nuestro país. A palabras del autor, hay hermanos muchísimo que hacer.